No sé en qué instante exacto mi alma logró desprenderse de su cuerpo anterior, pero cada vez estoy más seguro de que no crucé el umbral sola. Aquella noche, si es que aún puede llamarse noche a un lugar sin tiempo, sentí algo detrás de mí, algo que no debía seguirme, algo que no tenía derecho a atravesar las mismas puertas que yo, y sin embargo, lo hizo. Lo supe antes incluso de abrir los ojos en esta nueva vida. Había una respiración detrás de la mía, un pulso pegado al mío, una sombra que se acomodó conmigo dentro de un cuerpo que no era suyo. Durante años pensé que era solo una sensibilidad extraña, un presentimiento recurrente, un mal ajuste de la reencarnación. Pero entonces comenzaron los temblores inexplicables, los pensamientos que no me pertenecían, los latidos dobles, ese ritmo oscuro que rozaba mi pecho desde adentro, como un dedo frío siguiendo la línea de mis costillas. Y un día, sin previo aviso, recordé algo que jamás viví en esta vida, la sensación de correr, de perseguir, de disfrutar el miedo ajeno. Un impulso que no nació en mí, pero que me reconoció como si siempre hubiese sido suyo. Fue entonces cuando comprendí algo aterrador. La muerte lo había liberado de su cuerpo, pero no de mí. En la vida pasada, él me cazó hasta el último aliento. En esta, vino conmigo desde el primer, no para matarme de nuevo, sino para estar donde nunca pudo estar antes, dentro de mi conciencia, respirando conmigo, habitando cada silencio que dejo sin proteger. No sé cuánto tiempo lleva esperando, observando, alineando mi mente con la suya. Pero sé que cada vez que cierro los ojos, él se acerca un poco más, recuperando una parte de sí que dejó enterrada en mi muerte. Y ahora lo siento claramente, nítido, despierto. Mi alma escapó, pero la de él también, y eligió refugiarse en mí. Reencarnar debería haber sido una liberación, un renacer limpio, un cuerpo nuevo, un destino diferente. Eso es lo que siempre escuché, eso es lo que siempre creí. Pero desde el primer día en esta vida, algo se sintió torcido, como si mis huesos hubieran sido moldeados con un temblor antiguo, como si mi piel recordara un roce que esta existencia jamás vivió. Nací respirando como si alguien más exhalara conmigo. Nací llorando, pero no solo por mí. Durante años pensé que era una sensibilidad demasiado intensa, un eco emocional sin explicación. Sin embargo, los susurros comenzaron temprano. No voces claras, no frases completas, sino vibraciones internas, como pensamientos que no terminaban de formarse. Eran pulsos ajenos, sombras mentales que buscaban espacio entre mis recuerdos, como si intentaran ajustarse al contorno de mi mente. Yo ignoraba esas señales, me decía que era imaginación, pero la imaginación no tiene pulso. La imaginación no se sincroniza con tu respiración mientras duermes. La primera vez que lo sentí, definitivamente fue a los 13 años, cuando mis manos hicieron un gesto que nunca aprendí, un movimiento demasiado preciso, demasiado frío. Fue un reflejo que no era mío. Me quedé paralizado, mirando mis propios dedos como si fueran los de un extraño, y entonces lo entendí. Aquel gesto no venía de esta vida, venía de él, del hombre que me arrebató la última en un acto final que nunca abandonó mi alma. Lo más inquietante no es que yo lo recuerde, es que él me recuerda a mí. No sé por qué me sigue, no sé si me reclama, si me vigila o si simplemente busca continuar algo que no terminó. Pero cada día su presencia crece, respira más hondo, se acerca más a mi conciencia. Y antes de contarte cómo comenzó realmente esta invasión silenciosa, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Necesito saber hasta dónde puede alcanzarte esta historia y si él también puede escucharte desde aquí. La primera vez que sentí con total claridad que no estaba solo dentro de mi propio cuerpo fue una noche cualquiera, de esas que deberían pasar sin dejar marca. No había tormenta,
No había sombras exageradas ni ruidos extraños. Solo silencio. Un silencio pesado, inmóvil, que se estiraba por la casa como una manta húmeda. Me acosté con el cansancio habitual. Apagué la luz, cerré los ojos, y en ese instante lo noté. No fue un sonido, no fue una voz. Fue algo más íntimo, más invasivo. Una respiración que no era la mía, alineándose lentamente con la mía, hasta confundirse con ella. Durante unos segundos pensé que era mi imaginación, un truco del insomnio, pero cuanto más intentaba tranquilizarme, más evidente se hacía el desajuste. Mi pecho subía, y un segundo después, otra presión invisible, más profunda, subía con él. Mi aire entraba, y luego sentía un eco de aire más frío, más pesado, replicando el mismo recorrido por dentro de mis costillas. No era un ruido externo, era un gesto fisiológico que no me pertenecía, como si hubiera dos ritmos intentando usar el mismo par de pulmones. Abrí los ojos de golpe. La habitación permanecía exactamente igual. El contorno del mueble, la línea apagada de la ventana, la penumbra inmóvil en las esquinas. Nada se movía afuera. Todo se movía adentro. Me incorporé despacio, llevando una mano al pecho. El corazón latía rápido, desordenado, claramente mío. Pero debajo de ese caos había otro pulso, más lento, más estable, un pulso que recordaba con un escalofrío el ritmo del hombre que me asesinó en mi otra vida mientras yo me desangraba frente a él. Intenté hablar, decir cualquier cosa para romper el hechizo, pero la garganta se me cerró. No por miedo, aunque el miedo era brutal, sino por una sensación extraña, como si alguien estuviera también probando mi voz desde dentro, tanteando cómo se sentía vibrar mis cuerdas vocales antes de decidir si las usaría o no. Tragué saliva. El gesto resonó en mi cráneo con una claridad teatral. Y entonces, en el silencio más absoluto, escuché algo que heló la poca calma que me quedaba. Un suspiro que no salió de mi boca. No fue un suspiro largo. Fue corto, contenido, como el de alguien que comprueba que algo funciona. Salió de mí, pero no lo produzco yo. Lo sentí vibrar en mi pecho, pero la intención no era mía. Era un suspiro de prueba, un ensayo, como si él estuviera verificando si ya podía respirar completamente a través de mí. Sentí náuseas. Me levanté de la cama casi a ciegas, tropezando con la alfombra. Encendí la luz como si ese gesto pudiera exorcizarlo. La habitación se iluminó con un resplandor amarillento, demasiado normal para lo que estaba sucediendo. Me miré en el espejo del armario, buscando un rostro que reconociera. Y sí, ahí estaba yo, el mismo rostro de siempre, los mismos ojos cansados, el mismo gesto torpe al intentar parecer tranquilo. Pero había algo más, algo diminuto, casi imperceptible, que solo alguien obsesionado con sus propios rasgos podría notar. Mis ojos estaban más fijos, más secos, como si hubiera una segunda mirada detrás de ellos, observando también, evaluándolo todo, incluso mi miedo. Apagué la luz del techo y dejé solo la del pasillo, que entraba a medias por la puerta entreabierta. El reflejo se volvió más oscuro, más sincero, y entonces lo sentí de nuevo, la respiración doble. Inhalé, y en la exhalación algo exhaló conmigo, estirando el aire un poco más, como si quisiera prolongar el gesto, acostumbrarse al recorrido, medir la capacidad de mis pulmones. Me llevé la mano al cuello. La piel estaba fría, pero el tacto de mis dedos no se sentía solo mío. Como si alguien más, detrás del mismo movimiento, estuviera aprendiendo a tocar esta carne. Me senté en el borde de la cama, sin saber si gritar, llorar o quedarme inmóvil. Ninguna opción parecía segura. Él estaba demasiado cerca, demasiado dentro. Recordé entonces una imagen fragmentada de mi vida pasada. Yo, tirado en el suelo,
jadeando, viendo cómo se acercaba. No con prisa, no con furia, sino con esa calma cruel de quien sabe que ya ha ganado. Se arrodilló a mi lado, inclinó la cabeza para asegurarse de que mi pecho dejara de moverse. Escuchó mi último aliento. Lo midió. Lo guardó. Y ahora, en esta vida, estaba comparando ese recuerdo con mi respiración actual. En un impulso absurdo, hablé en voz baja, casi en un murmullo. Sé que estás ahí. Esperé. No hubo respuesta directa. Ninguna palabra. Pero la temperatura del aire cambió. Una corriente fría me rozó la nuca, como el aliento de alguien pegado demasiado cerca. Y detrás de mi propia voz, lo sentí. No un pensamiento articulado, no una frase clara, sino una emoción suya, una sensación de reconocimiento, de confirmación, de por fin. Me estremecí. No era un intruso perdido, no era un alma errante que se había pegado a la mía al azar. Él sabía exactamente quién era yo, sabía exactamente a quién había seguido, sabía perfectamente qué había hecho conmigo en la vida anterior. No me confundía con nadie más, me había elegido de nuevo, no como presa esta vez, sino como casa. Esa noche no dormí. Me limité a escuchar. Escuché mis propios latidos, mi propio miedo, mi propio cansancio. Y entre todo eso, escuché el nuevo elemento que ya no podré olvidar jamás. La respiración paciente del hombre que me mató, acompasándose poco a poco con la mía, como si estuviera esperando el momento exacto para decidir cuál de los dos merece seguir respirando. Los días siguientes fueron una sucesión de grietas mentales, pequeñas fracturas que aparecían en mi memoria como si alguien estuviera reescribiendo mis recuerdos en tiempo real. Al principio eran detalles insignificantes, un objeto que creía haber dejado en un lugar y aparecía en otro, una frase que no recordaba haber dicho, un gesto que hacía sin pensarlo. Pero pronto, esas grietas se ampliaron, revelando algo que no era simple olvido. Era intrusión, era reemplazo, era como si mis recuerdos estuvieran perdiendo autoridad dentro de mi propio cráneo. La primera gran fisura ocurrió mientras caminaba por la calle. Vi a una mujer cruzar frente a mí, y algo en su postura, en la forma en que apretaba el abrigo contra el cuerpo, activó una imagen brutal en mi mente, no una memoria mía, no una experiencia vivida por este cuerpo, sino un recuerdo ajeno, una esquina húmeda, un cuchillo escondido entre los dedos, la emoción densa de observar a alguien sin que lo supiera. Vi la escena con tanta claridad que por un segundo sentí el peso del arma en mi mano. Parpadeé, jadeé, retrocedí. La mujer siguió caminando. No pasó nada. Pero dentro de mí, él había vuelto a abrir los ojos. Regresé a casa temblando, arrastrando una sensación pesada, como si una parte de mi mente hubiera sido usada sin permiso. Me encerré en el baño y me miré fijamente al espejo. Busqué señales de agotamiento, de estrés, de cualquier explicación racional, pero mi reflejo no parecía cansado, parecía atento. Como si hubiera una conciencia detrás de mis pupilas, observando mis reacciones, registrándolas, ajustándose a cada una de ellas. La sensación fue tan nítida que tuve que apartar la mirada, y aún así, en el borde del espejo, vi un leve retraso, un microsegundo en el que mi reflejo no seguía exactamente mis movimientos. Esa noche intenté dormir temprano, con la esperanza de escapar del peso mental que llevaba encima. Pero apenas cerré los ojos, los recuerdos que no me pertenecían empezaron a filtrarse con más fuerza. No venían como escenas completas, venían como emociones crudas. La satisfacción de caminar sin ser visto, el cálculo exacto del tiempo entre un parpadeo ajeno y el siguiente, la calma previa al ataque. Era una calma que no reconocía, una calma que me repugnaba y que sin embargo se sentía natural en algún rincón profundo de mi mente, como si ya hubiera pertenecido allí en otro momento. Me desperté sobresaltado, con el corazón al límite.
La habitación estaba a oscuras, pero algo en ella había cambiado. No sabía decir qué. El aire era más denso, como si alguien hubiese respirado a mi lado todo ese tiempo. Me senté en la cama y pasé las manos por mi rostro. Fue entonces cuando noté la segunda gran fisura de aquella noche. Mis manos no temblaban, deberían temblar. Estaba aterrado, pero estaban quietas, fuertes, seguras, como si hubieran aprendido a contener el miedo de una manera inhumana. Eso no era mío. Eso era de él. Caminé hasta la cocina para beber agua, pero al encender la luz, algo dentro de mí se congeló. Sobre la mesa había un trapo oscuro, húmedo. No lo reconocí. Me acerqué con cautela. Era una camisa mía, una que juraría no haber usado en días. La levanté con 2 dedos. Tenía tierra en los puños, tierra oscura, compacta. Mi garganta se cerró. Hubo una fricción dentro de mi mente, como si 2 recuerdos chocaran entre sí sin lograrse acomodar. Yo recordaba haber dormido toda la noche, pero otra parte de mí, una parte que no era mía, recordaba caminar. Corrí al baño y me observé de nuevo en el espejo. Esta vez no intenté controlar mi respiración, solo escuché. Y ahí estaba, la respiración doble, la mía y la suya. 2 ritmos luchando por sincronizarse, 2 conciencias peleando por el mismo espacio. Sentí náuseas. Me agarré al lavabo para no caer. En ese momento, en esa desesperación cruda, escuché su pensamiento cruzar el mío como un cuchillo deslizándose entre 2 capas de carne. No recuerdas, porque no eras tú. Mis dedos se soltaron del borde del lavabo. Mi cuerpo entero tembló. No eran palabras simbólicas, no era metáfora, era literal. Él había usado mi cuerpo y no había querido que yo estuviera presente. Me dejé caer al suelo, jadeando, sintiendo cómo mi mente se estiraba entre 2 fuerzas. Él tranquilo, calculador, metódico, y yo, pequeño, vulnerable, consciente de que cada segundo perdido era una victoria para él. Entonces llegó la tercera fisura, no un recuerdo, no un impulso, una imagen completa. Yo, caminando en la oscuridad, respirando con su ritmo, mis manos, las suyas, tocando la tierra, y la sensación más horrorosa de todas, satisfacción. No pude gritar, no pude llorar, solo pude entender lo inevitable. Mis recuerdos no estaban fallando, estaban siendo desplazados, reemplazados. Y cada vez que él emergía, yo retrocedía un poco más, hasta que llegue el día en que ya no pueda volver. Lo más perverso de convivir con una presencia que no te pertenece no es perder recuerdos, es perder reacciones. Mis emociones dejaron de obedecerme, como si tuvieran dueño nuevo. Ciertas cosas que antes me asustaban ya no producían nada. Y otras, que deberían ser inofensivas, desencadenaban un terror desproporcionado, casi paralizante. Fue así como descubrí que él no solo se escondía dentro de mis memorias, también se escondía dentro de mis sensaciones. La primera prueba llegó una tarde, cuando vi a un niño caer de su bicicleta frente a mi edificio. Un gesto breve, un golpe leve, un llanto normal. Yo debería haberme preocupado, al menos un poco, pero nada se movió dentro de mi pecho, ni un mínimo estremecimiento. Al contrario, me encontré observando la escena con una calma tan fría que me asustó. El niño lloraba, y yo no sentía empatía, solo análisis, distancia, como si mis emociones estuvieran en silencio detrás de una puerta cerrada. Como si él, desde dentro, hubiese apagado esa parte de mí. Caminé de vuelta al apartamento con un peso extraño en la garganta. Quise obligarme a sentir algo, indignarme, preocuparme, ser humano. Pero él estaba demasiado alerta, demasiado cerca. Cada emoción que intentaba recuperar chocaba contra un muro invisible, un bloqueo que no venía de mi voluntad.
Era como si él estuviera regulando mis sentimientos, decidiendo qué permitirme y qué no. Una selección emocional diseñada para su comodidad, no para mi supervivencia. La segunda prueba fue aún peor. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe seco en el pasillo del edificio, un ruido brusco, inesperado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, pero no como yo esperaba. No me sobresalté, no pegué un salto en la cama. Mis músculos se tensaron con lentitud, como si estuvieran esperando instrucciones. Me levanté sin prisa, con una calma que no reconocía, y caminé hacia la puerta con pasos calculados. Ni un temblor, ni una duda, ni un latido irregular. Y entonces comprendí la mecánica cruel de aquello. La calma no era mía. El control no era mío. Yo era solo el cuerpo que él estaba entrenando para repetir algo que ya había hecho antes. Me quedé congelado frente a la puerta, escuchando. Mi respiración era profunda, silenciosa, casi profesional, un patrón que jamás aprendí. Y ahí, en ese silencio tenso, surgió su voz dentro de mi mente, baja y firme, como si hablara desde detrás de mis huesos. Así se escucha antes de entrar. Mis piernas fallaron, me dejé caer de rodillas, ahora sí temblando, pero el temblor era mío, no suyo. Él permanecía imperturbable, como si el miedo le resultara irrelevante, como si mi pánico no afectara en absoluto su presencia. Y entonces lo entendí con un horror seco. Él podía ignorar mis emociones cuando quisiera, pero también podía usarlas si lo necesitaba. El miedo, para él, era una herramienta que yo estaba sosteniendo desde dentro. La tercera prueba ocurrió al día siguiente, cuando intenté concentrarme en algo mundano: hacer café. El gesto cotidiano debería haberme tranquilizado, reconectado conmigo mismo. Pero mientras vertía el agua, mis manos empezaron a moverse con una precisión que no era normal, demasiado exacta, demasiado medida. Como si él estuviera guiando mis dedos. Me obligué a detenerme, a respirar, pero en lugar de recuperar el control, sentí su emoción emergiendo detrás de la mía. Impaciencia. Impaciencia porque yo estaba haciendo el movimiento incorrectamente. Impaciencia porque él quería hacerlo por mí. El impulso llegó con una velocidad atroz. Mi mano derecha se tensó, como si sostuviera un arma invisible, y mis dedos adoptaron un ángulo que reconocí de inmediato. El ángulo del cuchillo que sostuvo cuando me mató en mi vida pasada. Solté el vaso, y éste se hizo añicos contra el suelo. El ruido no me despertó del trance. Lo que me despertó fue sentir el resentimiento de él dentro de mí. Un fastidio seco, desaprobador. Como si estuviera decepcionado de mi torpeza. Me apoyé contra la encimera respirando entrecortado. «No eres yo», susurré casi sin voz. La respuesta no vino como pensamiento, vino como emoción. Una ola oscura, profunda, una mezcla de certeza y advertencia. Aún no, aún no. Esas dos palabras o esa intención se incrustaron en mi mente como una aguja. No pretendía matarme en esta vida. No de inmediato, no mientras yo fuera útil como recipiente. Él quería construirse con mis emociones, mis gestos, mis reacciones, hasta reemplazarme. Y la prueba más cruel estaba por llegar: descubrir qué emociones quería conservar de mí y cuáles estaba dispuesto a destruir. No sé en qué momento exacto ocurrió la transición, pero una mañana desperté con la certeza absoluta de que él ya no estaba esperando a que yo lo recordara. Había dejado de esconderse, había dejado de disimular, había empezado a usar mi voz. No de manera literal, no al principio. No era que yo escuchara mis palabras repetidas en el aire. Era más íntimo, más aterrador. Pensamientos que sonaban exactamente como yo, pero que no se originaban en mi voluntad. Mis propias frases surgían en mi mente, estructuradas con mi tono, con mi cadencia, con mi lógica, pero con intenciones que no eran humanas.
Era como escuchar a un imitador perfecto, intentando aprender mis patrones antes de suplantarlos por completo. La primera vez que lo noté fue mientras me miraba en el espejo. Observé mis ojeras, mi piel pálida, la tensión acumulada en los hombros, y entonces un pensamiento cruzó mi mente con una claridad quirúrgica. «Ya casi estás listo», lo pensé yo, o eso creí durante un segundo, pero no lo había pensado yo. Fue mi voz interna, sí, pero el mensaje, la intención detrás de la frase, era suya. Me alejé del espejo de inmediato, sintiendo el corazón agitándose con violencia, aunque mi rostro no reflejaba ese miedo. Eso fue lo siguiente que comprendí. Mis expresiones no siempre coincidían con lo que sentía. A veces, mi cara mostraba calma mientras mi interior gritaba. Otras veces, mis labios temblaban sin razón, como si él ensayara emociones que nunca tuvo. Era como ver mi propio reflejo convertirse en un aprendiz de mí mismo. Intenté distraerme, caminar fuera de casa, respirar aire real, pero en cuanto salí al pasillo sentí su satisfacción expandirse en mi pecho. Una emoción ajena que se acomodaba bajo mis costillas, como un animal que estira sus extremidades en territorio conquistado. Bajé las escaleras con pasos torpes, intentando bloquear cualquier pensamiento, pero eso solo empeoró la situación. Cuando mi mente quedaba en blanco, él ocupaba el espacio de inmediato. «No mires hacia atrás». La frase surgió en mi mente con la misma entonación que usaría yo, pero no se originó en mí. Era una orden, y lo peor es que mi cuerpo obedeció. Seguí caminando como un autómata por la calle. Cada persona que pasaba a mi alrededor parecía moverse en cámara lenta. Sentía su respiración detrás de la mía, regulando mi ritmo, afilando mis sentidos como si entrenara mi cuerpo para algo que yo no quería comprender. La voz volvió, esta vez más firme. «Fíjate en los puntos ciegos». Me detuve. No quería fijarme, y sin embargo lo hice. Mi mirada se deslizó hacia una esquina oscura entre dos edificios, exactamente como él me indicó. No había nadie allí, pero su emoción se expandió en mi pecho de nuevo. Aprobación. Esa sensación me desgarró por dentro. El asesino que me arrebató la vida quería que yo aprendiera a ver como él veía. Y estaba usando mis sentidos, mi voz, mis impulsos, para enseñarme. Regresé a casa con la respiración quebrada, tratando de mantenerme en control. Pero en cuanto cerré la puerta, él habló otra vez. «Ciérrala bien». Mi mano obedeció antes de que yo pudiera detenerla. Giré la cerradura con fuerza y sentí una oleada de satisfacción ajena a recorrer mis brazos. Quise gritar, quise decirle que se callara, que saliera, que me dejara. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue un susurro casi imperceptible. Y lo peor de todo es que no sé si fui yo quien lo pronunció. «Ya basta». El eco de mi propia voz resonó en mi mente, distorsionado, multiplicado, como si él lo repitiera desde dentro de mi garganta. Sentí cómo esa repetición se mezclaba con mis pensamientos, reorganizándolos, adaptándolos a su forma. Era como si mi voz fuera un molde que él estaba intentando habitar, y cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a encajar por completo. Esa noche fue definitiva. Mientras trataba de dormir, escuché un murmullo detrás de mis pensamientos. Era mi voz interior, pero diciendo algo que no quería pensar: «Duerme, yo vigilo». Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. No porque sintiera miedo, sino porque al escucharlo, una parte de mí sintió alivio, un alivio que no debería existir, un alivio que era de él, no mío. Y en ese instante, en esa grieta emocional que no supe cerrar a tiempo, entendí lo que estaba ocurriendo. Él no quería dominarme desde fuera, quería convertirse en la voz que guía mis decisiones, mi conciencia, mi instinto, mi identidad. Quería ser yo. Hasta que yo dejara de existir por completo, no sabía que la última fase comenzaría así, con un recuerdo que yo siempre había evitado.
el recuerdo de mi muerte, no la forma en que yo la viví, sino la forma en que él la recordó. Durante días, su voz interna había ganado espacio. A veces parecía un consejo seco, otras un comentario calculado, y otras una simple presencia pegada a la mía como una segunda respiración. Pero aquella madrugada, cuando abrí los ojos sin saber si había dormido o no, algo estaba distinto. No sentía ruido mental, ni palabras, ni emociones extrañas. Sentía una quietud absoluta, como si mi mente estuviera esperando algo, vacía, atenta, igual que un cuarto oscuro antes de encender la luz. Entonces lo vi, no en un sueño, no en un recuerdo mío. Lo vi desde él. Vi la noche en que me asesinó. Sentí el aire frío entrando por los pulmones, pero no los míos, los suyos. Sentí la calma brutal que precede a un ataque, esa concentración microscópica que él tenía cuando observaba cada detalle de mis movimientos, mis miedos, mis torpezas. Vi mi cuerpo de otra vida, más joven, más frágil, respirando con dificultad, buscando salida en un callejón húmedo que ya no existe. Vi mis manos, las de entonces, temblando mientras él avanzaba, seguro, sin prisa. Vi mi rostro desde afuera por primera vez y entendí que nunca había dejado de mirarlo. Quise apartar la visión, quise romper el vínculo, pero su presencia se volvió densa, hundiéndose en mi mente como una mano fría entrando en agua. No intentaba hacerme daño, intentaba mostrarme. Era una revelación, no un ataque. Él quería que yo entendiera algo. Y entonces vi el punto exacto en que mi respiración se quebró, mi último esfuerzo, mi último pensamiento, y detrás de ese instante lo sentí a él, pero sentí algo más, algo que nunca habría imaginado. Sentí su decepción, no hacia mí como víctima, no hacia su acto, no hacia la violencia, hacia sí mismo. Él no quería haber terminado conmigo tan rápido. No quería que mi alma se escapara tan pronto. No quería dejarme ir antes de aprender completamente mi miedo, mi ritmo, mi esencia. No porque disfrutara de mi sufrimiento, aunque sí lo hacía, sino porque algo dentro de él se había obsesionado conmigo. No como presa, como espejo, por eso me siguió entre vidas. Porque en el instante de mi muerte, él también sintió algo que no entendió, algo que no pudo controlar. Yo fui su fallo, su error, su muerte incompleta. Cuando entendí eso, un temblor me recorrió el cuerpo. No venía de mí, venía de él. Una emoción desconocida lo atravesó desde dentro de mi pecho. No era odio, no era deseo, no era placer. Era necesidad, necesidad de cerrar un ciclo que quedó abierto aquella noche, necesidad de mí. Me incorporé lentamente, con la respiración rota. Todo en el cuarto parecía más oscuro de lo normal, como si la sombra de aquella visión hubiera dejado un residuo en el aire. Y entonces, desde el silencio más profundo, escuché mi propia voz dentro de mi mente, pero con una entonación que no me pertenecía. Ahora ya lo sabes. Me llevé las manos al rostro, intentando comprender la lógica torcida que lo unía a mí. Pero su siguiente frase desmontó cualquier lógica humana. Morimos juntos. No tenía sentido, hasta que tuve que aceptarlo. Cuando él me asesinó, algo en él también murió. No físicamente, algo interno, algo que no supo sostener sin mí. Por eso me persigue, por eso respira conmigo, por eso reencarnó pegado a mi alma como una sombra que no sabe dónde más existir. Cuando abrí los ojos por un instante, mi reflejo en la ventana mostró dos siluetas superpuestas, la mía y una detrás, más alta, más inmóvil, más antigua, y algo dentro de mí, algo que ya no sé si es mío, susurró: no vine a matarte, vine a terminar de aprenderte. Yo pensé que huía de un asesino, pero la verdad es que era su memoria la que huía de desaparecer, y mi alma
es el único lugar donde él puede seguir vivo. Ahora lo comprendo con una claridad que me desgarra. No soy una víctima huyendo de un asesino que volvió conmigo. Soy el territorio donde él continúa existiendo. La muerte no lo detuvo, lo replegó. Se deslizó detrás de mí cuando mi alma escapó, como una sombra que teme perder su única forma de permanecer. Y en esta vida, él no quiere repetir la escena. Quiere completarla. Quiere habitar aquello que no terminó de poseer cuando mi cuerpo dejó de respirar en aquel callejón. A veces creo que podría luchar, cerrar las puertas de mi mente, reconstruir mis emociones, proteger mis pensamientos. Pero entonces escucho su respiración en el borde de la mía, siento sus latidos colocarse detrás de mi corazón, percibo sus recuerdos reorganizando lentamente los míos y entiendo que la lucha no es posible. Él no está fuera, él no está detrás, él está dentro, creciendo como una raíz que se alimenta de aquello que intento olvidar. No vino a sustituirme. Vino a completarse conmigo. Y aunque me aterra admitirlo, hay noches en las que casi lo entiendo, en las que siento la calma perfecta con la que él observa, analiza, respira, en las que mi miedo deja de ser mío y se convierte en su emoción más valiosa, porque al final mi alma escapó de su asesino, pero no escapó de lo que él se llevó de mí, y sé que llegará el momento en que ya no sabré dónde terminan mis pensamientos y dónde empiezan los suyos.